Si yo le preguntara, ¿usted tiene fe? ¿Cuál sería su respuesta? De lo contrario, no estaría acá. Pero si ahora yo le preguntara, ¿sirve para algo su fe? Usted puede creer que sí, yo tal vez ahí diga no. ¿Puede ser cierto que tal vez la fe no sirva para mucho? ¿Por qué? Porque hay algo muy lógico. Usted puede tener en su botiquín de primeros auxilios medicamentos, pero de todo tipo. ¿Es una garantía que le sirvan? Cuando usted sencillamente mira fecha de vencimiento, ya no tienen efecto. Ahora me puede decir para qué quiere usted seguir teniendo esos medicamentos. Pero ¿qué queremos decir con esto? Lo que usted ya está realmente concluyendo. ¿Sabía usted que que la fe tiene fecha de vencimiento? Tengo fe, pero no estará vencida. ¿Servirá para algo la fe que en realidad creo tener desde niño, desde toda mi vida? Y justamente si tenemos una fe desde niños, el riesgo es mayor. Y si tenemos una fe que hemos heredado de la familia, el peligro es más grande. Porque puede ser sencillamente eso, una herencia. Una fe que se convirtió en una credulidad, una tradición de familia. Y que a lo mejor, porque tengo muchos años como testigo, me creo que tengo una fe muy sólida. Pero los años como testigo y lo vivido como testigo y lo soportado como testigo no siempre es una buena base para medir el nivel de nuestra fe. ¿Por qué decimos que la fe tiene fecha de vencimiento? Porque lo que yo necesitaba cuando tenía mis 10 años como fe para enfrentar al mundo, pues no es lo mismo que se necesitaba luego para enfrentar el mundo a los 18. Porque las exigencias que uno tiene a los 10 no son las exigencias que uno tiene a los 18. Y la exigencia que uno tiene a los 18 no son las pruebas y dificultades que uno tiene a los 70 u 80. Entonces el nivel de fe para los 10 me servía para los 10, pero no para los 18. El nivel para los 18 me servía para los 18, pero no para los 75. Mi fe va creciendo en armonía con las circunstancias. ¿Se va haciendo cada día más sólida o soy un conformista y creo que, bueno, creo y soy testigo y tengo fe y por todos estos años ya evidentemente con esto voy a seguir enfrentando el mundo? Para que ustedes vean que el tiempo exige el crecimiento en la fe, para que ustedes vean que la fe no puede ser algo estático, para que ustedes vean que sencillamente el nivel de fe del pasado no me sirve en el presente, simplemente les traigo a relación las palabras de los apóstoles, los que estuvieron con Jesús. ¿Se acuerdan aquello que dice el libro de Lucas cuando ellos le pidieron a Jesús, Señor, danos, como no tenían fe? ¿Por qué más fe? Porque estaban con Jesús al lado. Y estando con Jesús, bueno, todo se imagina, a la sombra de Jesús, todo era más fácil. Pero Jesús ahora le dijo, yo me voy. Y Jesús le dijo, y ustedes van a tener que predicar hasta la parte más distante de la tierra. Y Jesús le dijo, y ustedes van a ser perseguidos, como yo fui perseguido. Ellos sabían lo que les esperaba.
pero ahora con la ausencia de Jesús. ¿Podía ser la misma fe? No es lo mismo tener la sombra de Jesús que sentirse por lo menos físicamente solos. Ellos entendían que necesitaban más fe. Ellos sabían que los tiempos cambiaban y por cambiar, las exigencias iban a ser otras, que algunas iban a ser como montañas y la montaña solo se mueve con fe. Señor, danos más fe. Así que si nosotros no crecemos en fe y estamos conformes por toda una trayectoria que ha demostrado que sí somos de esa fe firme pero estable, como los tiempos son cambiantes, la fe está vencida. La de aquella época no me servirá para hoy. Ahora entendemos. ¿Por qué se nos vive diciendo? Más reuniones, más estudio, más oración, más crecimiento espiritual, porque necesitamos crecer en fe. Después de todo, es lo que dice el libro de Judas en su único capítulo, versículo 3. Vean ustedes cómo las circunstancias demandan un cambio. Estamos hablando de Judas, en el versículo 3 dice, amados, aunque estaba haciendo todo esfuerzo por escribirle acerca de la salvación que tenemos en común, se me hizo necesario escribirles para exhortarlos a que luchen tenazmente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas, versículo 3. Luchen tenazmente. Pero si yo tengo fe, luche para que crezca, para que no se adormezca y menos para que se retraiga. Luchen a brazo partido, porque en el mundo en que vivimos, la exigencia de fe es cada día mayor. Por ejemplo, 50, 60 años atrás, donde el común de la gente, equivocado, como usted quiera, pero creían en Dios. Era lo mismo tener fe en un mundo donde el común de la gente creía, que donde el común de la gente hoy duda de Dios. No es lo mismo. Es lo mismo para un joven de hoy a lo que era mi época, donde la palabra evolución no existía y ahora son envenenados con teorías como esas, donde el desarrollo de la ciencia, claro, se diosifica. Imagínense, se van a la luna, circunvalan la luna. Y el primero que fue dijo, y en el espacio no me encontré con ningún dios ni ángeles. Y ahora esa gente que uno la mira como diciendo, qué sabiduría llegar a la luna, y dice, y por allá no hay ángeles ni Dios, ¿cómo puede impactar en la fe de la gente? Que por un lado los pondera, y ahora sus palabras tienen peso. Lo dijo fulano. Estamos bombardeados. Por esa razón, el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los hebreos, sencillamente hace una mención muy clara y uno tiene que, por esa razón, examinar su fe. Estamos hablando de la carta a los hebreos, estamos hablando del capítulo 12 y el versículo 1 dice, pues entonces, porque tenemos tan gran nube de testigos que nos cerca, quitémonos nosotros también todo peso y el pecado que fácilmente nos rodea, y corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros. ¿Cuál es el pecado que con facilidad nos rodea como la famosa y tan mentada tela de araña? Cuando uno lee el capítulo anterior, primero quiero decirles, no olviden que la Biblia no tenía capítulos. Así que esto es una carta.
Así que no es que terminó el capítulo 11 y ahora empezó el capítulo 12, como que empieza otro tema. No, viene hablando de la gran cantidad de testigos dando nombres en el capítulo 11. El capítulo 12, como evidencia de que no se corta el tema, dice, tenemos una gran nube de testigos, después de haber mencionado todo lo que mencionó. Dice, pero cuidado, que el pecado que nos rodea, ¿cuál era de lo que venía hablando? La fe. Y la pérdida de fe es verdaderamente un pecado en el que se puede caer con facilidad. Nos rodean un montón de cosas. Un mundo sin fe, nos rodean, por ejemplo, teorías, logros científicos, el entretenimiento. 50 años atrás, ¿era un deporte nacional lo que hoy es un fanatismo nacional? No existía. Y la gente está atrás de eso, entretenimiento de todo tipo, tentaciones de todo tipo, simplemente el espíritu turístico. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver con la fe? Oh, sí. Usted ve que cada día el mundo se le hace más chico a muchos. Bajan de este avión, quieren subir al otro, de este transatlántico al otro crucero. Y el asunto es más. Y uno dice, ¿y dónde está lo malo? En ningún lado. Solamente que todo eso tiene plata. Y para tener plata hay que trabajar. Para trabajar hay que tener tiempo. ¿Y a quién se lo va a sacar al tiempo? Se lo va a sacar a Dios, al estudio y a edificar su fe. Vivimos en una tela de araña donde realmente la fe es lo primero que se pierde. ¿Soy una persona de fe o sigo siendo un creyente? ¿Soy un hombre de fe que mueve montañas o sencillamente soy testigo porque sigo la tradición de años? Bueno, la fe tiene fecha de vencimiento. Pablo le dijo a los ungidos en la primera carta a los Corintios, pónganse a prueba para ver si están en la fe. ¿Se acuerdan? A los ungidos, pónganse a prueba para ver si están en la fe. ¿Habían dejado la congregación? Por supuesto que no. Pero es que estuvieran allí no era la garantía de que tuvieran la fe que nos va a ayudar a mover montañas realmente. Entonces, ¿qué hace falta para edificar esa fe en el hacedor del hombre? Bueno, sencillamente tenemos que reunir un conjunto de pruebas. Vamos a mirar algo muy pequeño porque no da el tiempo para más. Pero, por ejemplo, una de las cosas es su creación. ¿Quién no conoce y cuánto vale recordar la carta a los Romanos? Y ustedes van a encontrar aquí, en el primer capítulo, en el versículo 20, una gran clave para verdaderamente poner fe en el hacedor del hombre. 1:20 dice, porque las cualidades invisibles de él se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas, hasta su poder sempiterno y divinidad, de modo que ellos son inexcusables. ¿Usted lo vio a Dios? ¿Escuchó esa pregunta alguna vez? Qué tonta. ¿Sabe que yo puedo ver a un gran pintor? Pero si yo no sé quién es él, yo no sé nada si él sabe pintar. Pero yo puedo ver un cuadro y no necesito ver al pintor para que mirando el cuadro sepa qué gran pintor fue este. Viendo al individuo, no sé qué es pintor. Viendo el cuadro, veo la cualidad del pintor. Quiere decir que ver lo hecho significa mucho más que ver a aquel que fue el hacedor.
Y es verdad. ¿Qué nos insta la Biblia? No mire la creación, vea a Dios a través de la creación. Pero usted sabe que no se lo ve a Dios a través de la creación, es muy difícil. Yo me doy cuenta a veces cuando ando con niños, caminamos y a veces no tan niños, y usted ve a veces esos jardines tan hermosos de una tierra negra tan azabache y unas florcitas tan simples como, digamos, la alegría del hogar, blanca pura. ¿Se preguntó alguna vez cómo puede salir de una tierra negra un color tan blanco? Pero resulta que en la misma maceta están ahí mezcladas las raíces, y estando mezcladas las raíces, pero la de al lado es roja. ¿Cómo puede rescatar la sustancia de la tierra, generar un laboratorio que lo negro lo transforme en blanco o en rojo, o en tantos colores? Es un laboratorio. Pero para ver a Dios a través de algo tan insignificante como es una florcita, tan común como la alegría del hogar, si usted ahora le diera al hombre una maceta con tierra, que se reúnan todos los bochos y sus laboratoristas, los de los laboratorios del mundo, y usted le da una maceta con tierra y le dice, de esta maceta de tierra, haceme pintura blanca. ¿Puede el hombre transformar la tierra en pintura blanca? ¿Roja? ¿Amarilla? No. Busque la semilla de la alegría del hogar. Es imperceptible. Y esa semillita que casi no se ve es un laboratorio que le transforma la tierra en color. Cuando usted medita de esta manera en la creación, ¿empieza a ver a Dios? ¿Se le hace más magnífico el Todopoderoso? ¿No nos vamos achicando ante tanta sabiduría? Pero si quiere ver a Dios, no vea su creación. Medite y piense en ella. Entonces, si dedica tiempo a ver, ahí le va a pasar lo que le pasó a Job. Cuando Job empezó a renegar y a andar mal, ¿era un hombre de fe o no era un hombre de fe? Era de fe. Pero cuando Jehová le hizo ver lo que él solo miraba, ahora mis ojos te ven. ¿Se acuerdan? Y se le acabó el problema. Aprendamos a ver a Dios a través de su creación. No solamente la exclamación hueca, qué lindo, qué bueno, es una flor. Aprendamos a ver a Dios. Entonces la fe en Él verdaderamente se va a edificar. Pero aparte de verlo a través de examinar su creación, por otro lado es a través de su palabra, la Biblia. Pero claro, cuando hablamos de la Biblia, no sé si alguna vez escuchó que le dijeran, ¿y quién la escribió? Pero con sarcasmo. Y a mí me encanta decirle lo que él me quería decir. Le digo, hombre, mire, creo que más ordinario que yo. Porque claro, él quiere mostrar eso, menoscabar al escritor. Le digo, y mientras para usted sean hombres con más defectos y ordinariez, más me hace creer que es el libro de Dios. Porque si eran gente tan del vulgo, si escribieron cosas tan irrefutables, entonces justamente por ser tan del vulgo no podían haber nacido en él
aquellas profecías, palabras o dichos científicos. Después de todo, cuando uno recibía antiguamente las cartas, ¿a usted le preocupaba mucho con qué bolígrafo lo habían escrito? ¿O lo único que le importaba era el mensaje de la carta? Los que escribieron la Biblia fueron bolígrafos en manos de Dios. Si una carta está escrita con lápiz, con lapicera, con virome, con tiza, o con un carbón, no cambia el valor del mensaje. Entonces, que la Biblia la hayan escrito los hombres, y hombres con defectos y limitaciones como los nuestros, pues eso muestra que no eran ellos los que escribían, sino eran sencillamente instrumentos en manos de Dios. Así que cuando la gente quiere degradar la Biblia por esa expresión de quién la escribió, lo único que tienen que darse cuenta es que están ensalzando la realidad de la Biblia. Pero el hombre es incoherente. ¿Escuchó hablar de Pasteur alguna vez? Pero claro, está el Instituto Pasteur, la calle Pasteur, el pueblo tal, los monumentos a Pasteur, el bronce a Pasteur, dale a Pasteur. ¿Qué hizo Pasteur? 120 años atrás, Pasteur fue el descubridor de microorganismos. A partir de ahí se supo lo que era el contagio. A partir de ahí, entonces ahora tenemos aquello, lávese las manos y el alcohol en gel. 4.000 años atrás casi 4.000 años antes de Pasteur, esas eran las normas escritas que gobernaban a los israelitas en su camino en el desierto hacia la tierra prometida. Por eso era un pueblo sin enfermedad en el desierto. Pero a Pasteur se le hace el monumento por ser un plagista de la Biblia, por así decirlo, porque la idea estaba, y a los escritores de la Biblia se los denigra. ¿De quién es el esfuerzo de desacreditar la Biblia? Es del diablo. Pero cuando usted examina lo que dice la Biblia, verdaderamente ve la exactitud que precisamente el registro bíblico tiene. Fueron hombres y por ser hombres es la mejor garantía que el mensaje es de Dios. Por otro lado, le voy a contar lo que pasó con unos amigos nuestros, un matrimonio de aquí de Uruguay. Se fueron a pasear a las tierras bíblicas, quisieron recorrer las tierras de Jesús, de los apóstoles, las tierras bíblicas. La pregunta que le hicimos es, no sabiendo hebreo, alquilaron un auto, ¿cómo te moviste? ¿Contrataste un guía? No fui ni siquiera a una casa de turismo. Dice, usé el folleto que muchos lo conocerán, La Buena Tierra, que están todos los mapas de la Biblia. Dice, nos recorrimos todos los lugares bíblicos simplemente con el folleto Las Tierras bíblicas, ¿no? Yo le pregunto esto. Cuando uno no sabe cómo llegar a un lugar, ¿a qué recurre? A un mapa. Porque ¿qué se espera? ¿Que el mapa lo lleve para cualquier lado o que el mapa le indique cómo llegar? Entonces, si estos no sabían cómo manejarse en las tierras bíblicas, ¿a qué mapa recurrieron? Al de la Biblia. Ahora, si recurren al mapa de la Biblia y pudieron llegar a todos lados, ¿usted duda del mapa de la Biblia? Entonces quiere decir que lo que la Biblia dice de este lugar, de allá, de aquí estuvo Jesús, allá se fue, acá pasó esto y allá pasó lo otro, pues si usted puede caminar las tierras de la Biblia, si usted es uno de los que dice si yo no veo no creo, pues ahí tiene para ver, por si de otra manera no creía. Por eso la Biblia
tiene la exactitud para edificar la fe de uno al contar quién es el creador sin lugar a dudas, ¿no? Pero aparte de eso, las profecías cumplidas es algo que verdaderamente nos tienen que llenar de admiración por el creador. Mire, a tal punto tiene que ser lo nuestro que cuando examinamos todo lo que dice la Biblia, no podemos menos que llegar a la conclusión que llegó Josué. Vean ustedes qué reflexión le hace Josué allá en el tiempo de la nación de Israel para darle al pueblo tranquilidad de que estaban bien conducidos por seguir al Hacedor del hombre. En el libro de Josué capítulo 21, versículo 45, dice de esta manera, Josué 21, 45. Dice, no falló ni una promesa de toda la buena promesa que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se realizó. ¿A qué nos insta este concepto? Bueno, repase las profecías bíblicas. Repasemos las promesas de Dios, la historia bíblica, y a ver, ¿alguien puede levantar la mano y decir, esto no fue cierto? Con simplemente pensar en el desarrollo de las potencias mundiales con la exactitud que se anunciaron, subidas y caídas de cada una de las potencias, y todo fue real, ¿eso edifica o no la fe en el Hacedor del hombre y por lo tanto el autor de la Biblia? Es una lógica total. Mire, fue tan exacto todo lo que pasó que de alguna manera hay pantallazos bastante bien orientados en esta película o novela, no sé qué es, esta serie, Moisés. Bueno, pero lo notable es que si usted hoy habla con los judíos, algunos de ellos dudan o reniegan de la historia bíblica, de lo que pasó con ellos como pueblo. Miren, hay un detalle muy interesante. Por ejemplo, es tener en cuenta esta idea de que fue tan real y sigue siendo tan real para el pueblo judío hoy, de cómo fueron liberados de Egipto, conducidos hacia la tierra prometida, que hasta el día de hoy los judíos tienen en su conciencia nacional la realidad al punto que festejan el día de aquella liberación. ¿Se puede negar la realidad del mensaje de la Biblia? Imposible. Por eso, si yo analizo su creación, no la miro, El gran problema lo tuvo Job, sino yo ahora veo cuando miro, no miro, veo a Dios a través de todo lo que me rodea. Y si por otro lado leo la Biblia y no miro la historia porque es historia, sino realmente veo la realidad de su mensaje, ¿nos ayuda a crecer en fe? Seguramente que sí. Y la organización de Jehová está tan deseosa de esto. Por eso, ustedes habrán notado que a veces uno dice, ¿pero cómo? ¿Otro libro sobre la evolución si ya tenemos el celeste? Puede que el celeste ya no me sirva. Porque desde que se publicó el celeste, las nuevas teorías evolutivas o los nuevos descubrimientos arqueológicos hace que yo tenga que mantenerme al día y crecer. Aquello es material que se va venciendo. Por eso parece que repetimos temas en las reuniones, pero si usted está consciente, siempre va a encontrar detalle que lo va a enriquecer
aunque parece que el tema sea conocido. Porque en fe hay que crecer. De lo contrario, nunca lo olvide, tiene fecha de vencimiento. Ahora bien, debido a que hay que tener fe para sobrevivir, hay algo que tenemos que disponernos a hacer en conjunto, que es ayudarnos unos a otros a edificarnos en fe. ¿Cómo hacerlo? Bueno, algunas de las cosas lo muestra Jesús. En el libro de Lucas capítulo 23, Jesús, quien estaba tan interesado en edificar la fe, y sus discípulos estaban tan conscientes de eso, que por eso a él le dijeron, danos más fe. Van a ver ustedes qué interesante es Lucas capítulo 22, qué es lo que se espera de nosotros siguiendo el modelo de Jesús. Estamos hablando de 22:31, cuando dice de esta manera, Simón, Simón, mira, Satanás ha demandado tenerlos para zarandearlos como a trigo. Mas yo he hecho ruego a favor de ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez que hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Qué aprendemos de Jesús? Orar aún por la fe de otros. Interesarnos en fortificar la fe de otros. Por eso la asistencia a las reuniones no es una asistencia meramente cultural, perdón, de cultural me refiero a culto, ceremonial, un acto de presencia. Eso no aporta casi nada. El verdadero motivo de los que buscamos tener una fe sólida, lo dice Pablo cuando habla de reunirse, dice, cada uno estimulándose por la fe del otro, para que haya un intercambio de estímulo. Entonces no es dónde estoy, sino qué estoy dispuesto yo también a aportar para la fe del otro. Hierro con hierro se usa. Dos cuchillos que se chairan, los dos salen afilados. Esa es la verdad de la Biblia. Eso lo enseñó Jesús. Jesús oró por Simón, Simón, pero le pidió, pero ahora te tenés que ocupar de edificar la fe de los otros también. Por eso, ¿cómo hacerlo? Simple. Tener conversaciones positivas, comentarios edificantes. Sé muy participativo para edificar la fe de otros. Y por último vamos a leer lo que se recomienda, por ejemplo, de lo que tiene que ver con aún los que llevamos la delantera. O deberíamos en este aspecto ser muy cuidadosos en llevarla. En la carta a los Efesios, vean ustedes qué interesantes, el capítulo 4, en el versículo 11. Dice, estamos hablando de Efesios 4, 11 al 13. Y dio a algunos como apóstoles, algunos como profetas, algunos como evangelizadores, algunos como pastores y maestros, con miras al reajuste de los santos para obra ministerial, para la edificación del cuerpo del Cristo, hasta que todos logremos alcanzar la unidad en la fe y en el conocimiento exacto del Hijo de Dios, a un hombre hecho a la medida de estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. Tenemos distintos dones y eso ocurre en la congregación, pero cada uno debe preocuparse por usar su don para la edificación de otros, hasta que todos lleguemos a la plenitud del Cristo. ¿Alguien cree que lo alcanzó a Cristo?
Por ejemplo, si lo pusiéramos aquí a Cristo, vaya, imaginariamente, por lógica, y nos dijeran, a ver, desfilemos para ver a dónde le llegamos a Cristo en fe. Le llegamos al hombro, ¿no? Al codo, a la cintura, ¿no? A la rodilla, a los tobillos. ¿A dónde le llegamos? Entonces, la fe hay que edificarla hasta lograr la plenitud del Cristo. Si no crezco en fe, qué vencida está mi fe, qué poco va a servir. Por eso hay que poner verdaderamente buen equilibrio. Y la fe se debe manifestar. Pablo dijo, porque tengo fe, por eso habla. ¿Me importa predicar con celo las buenas nuevas? En realidad, ¿me importa edificarme y edificar a otros asistiendo con toda regularidad a las reuniones? Pequeños parámetros para darme cuenta de cómo anda mi fe. No hay lugar a dudas. Los tiempos se complican. Conservar la fe de antes no me sirve. Por última vez le digo, tiene fecha de vencimiento. Imprescindible. Hay que edificar la fe en el hacedor del hombre para sobrevivir.